Ahora sí. Hoy, hoy tenemos un tema que a mí me gustó mucho cuando el Señor me lo entregó y, y parte de este tema ministraba mi vida, como todo en la palabra. Yo les comparto esto porque es algo que el Señor me entregó y yo de gracia se lo regalo porque usted también puede ser edificado con esto. Y hoy vamos a hablar sobre el discernimiento. Yo les escribí al WhatsApp a la mayoría y les dije que hoy íbamos a hablar de este tema y esto es un tema profundo que no nos va a dar chance de verlo todo hoy, pero yo le prometo que en estas dos semanas, este martes y el que sigue, vamos a ver eh, bien a profundidad el tema del discernimiento, algo que es importante para nosotros porque nosotros como cristianos debemos aprender a discernir los tiempos, las enseñanzas, los espíritus, pero vamos a ver qué dice la palabra de esto. Amén. El versículo principal es Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Vamos a leer. Yo se lo voy a leer, usted puede tomar nota. Yo le pido que tenga su Biblia a la mano, que voy a necesitar ayuda de usted para que vaya buscando unos pasajes y vaya tomando nota para que eso le quede y pueda meditar en eso, ¿sí? Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11, leemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Sobre este tema tenemos mucho que decir. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, dice Pablo, porque ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Me gustó mucho esta traducción. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Continúa diciendo, dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho, dice Pablo. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. En otras versiones dice discernir. Yo quiero que usted subraye esto en su Biblia, le ponga resaltador, porque esto va a ser una de las claves que vamos a estar estudiando. Para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Porque han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y, y esto calaba en mi corazón muchísimo, porque muchas veces nosotros creemos que es que hay algunos hermanos que la palabra le entra por un oído y le sale por el otro, pero muchas veces nosotros somos ese espejo. Porque nosotros se nos da una palabra hoy y si no la ponemos en práctica, si no meditamos en ella, se nos olvida rápidamente. Y el Señor la trae a colación en momentos duros, en momentos de dificultad, en momentos de angustia, quizás en algún momento algo sobrenatural, quizás en el tranque, quizás te vino ese pensamiento, pero vas a meditar en esa palabra. Y yo quiero empezar definiendo qué es discernir, ¿sí? Para que todos estemos claros, discernir, según el diccionario, dice distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Es decir, distinguir, ¿sí? Todos estamos claros hasta ahí. Pero yendo un poquito más a profundidad, la palabra implementada en la Biblia, en tu palabra, viene del griego diacrino, que significa separar.
¿sí? Separar. El acto de discernir es una virtud ligada a un juicio moral que te permite a ti discernir entre si una cosa es bueno o es malo. Algunas personas dicen que eso lo podemos llamar raciocinio, que es algo que no tienen los animales, cosas que podemos discernir entre, bueno, yo no voy a tirarme de un cuarto piso porque sé que me voy a matar, porque sé que me voy a morir. Entonces, eso viene parte del raciocinio, del sentido común, algo que Dios nos regaló. Entonces, si partimos del hecho de que es el acto de discernir, es una virtud ligada a un juicio moral que yo le hago a algo sobre si es bueno o si es malo, muchas veces nosotros carecemos de esa virtud. ¿Y por qué les digo esto? Porque podemos ver a nuestro alrededor que las cosas no están como para que la gente elija lo bueno. Normalmente la gente siempre va camino al mal. Dice que nuestro corazón va de continuo siempre al mal. Entonces, hay una historia bien peculiar que yo estoy seguro que usted conoce y yo quiero que alguien la lea. Yo le pedí que tuviera su Biblia en la mano y está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 5 al 12. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 12. Yo no sé, mire, algo está pasando hoy acá que mis piernas están temblando literalmente. Y esto no es algo que normalmente pasa. Yo siempre estoy nervioso, pero hoy hay algo raro. Lo tengo, hermano. Amén, amén. Lo puedes ir leyendo. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 12. Ok. Léalo, hermano. Y en Gabaón se les apareció Yahvé en sueños durante la noche y les dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú has tenido gran amor a David, mi padre. Ya él te servía fielmente, como es debido y con sinceridad. También le has hecho un favor muy grande, permitiendo que un hijo suyo le sucediera en el trono. Ahora bien, mi Dios me ha hecho rey en lugar de David, pero no sé todavía conducirme. Soy muy joven para estar al frente del pueblo que has elegido, pueblo tan numeroso que no se puede contar. Hasta el 8 o hasta el 9 me dijo, hermano. Lee el 9, por favor. Dame pues a mí, tu servidor, un espíritu atento para gobernar bien a tu pueblo y para decidir entre lo bueno y lo malo. Porque si no, ¿cómo podría gobernar este pueblo tan grande? Amén. 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 Yo no sé si usted recuerda que nosotros pensamos que Salomón pidió sabiduría, o no sé si alguna versión dice sabiduría. Yo estuve buscando y en 3 versiones no dice sabiduría, la mía dice así, el verso 8. Sin embargo, aquí me tienes, verso 9, perdón. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Y yo quiero decirte algo. Ese corazón de Salomón estaba en la posición de, ¿sabes qué? Tú me pusiste aquí y yo no sé qué hacer. Y tú no me equipas, si tú no te metes en la jugada, Señor, yo la verdad, difícilmente voy a poder gobernar un pueblo tan numeroso. Y el verso 12 a mí me llama la atención y yo quiero que usted tome nota de esto porque es importante. Dice el verso 10 que al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo: como has pedido esto y no una larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar la justicia. ¿Qué pidió? Discernimiento para administrar ¿qué? La justicia. Es decir, pidió discernimiento. Entonces, ¿qué le dio Dios? Le dio discernimiento
La Biblia enseña que el Señor dijo en el verso 12, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón, ¿qué? Sabio, dice mi palabra, y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Vamos a ir por parte porque acá nos podemos ir en vigilia. En ese momento, Salomón le dice, yo no soy digno, o sea, mi papá lo hizo brutal, pero yo soy joven, tengo un pueblo que es bien testarudo, son cabezones, apenas tú le pones un becerrito ahí que brilla y se van de una a arrodillarse a los ídolos. Yo necesito que tú me des discernimiento para poder administrar tu justicia, para poder discernir entre lo que está bien, las decisiones que voy a tomar entre si están bien o están mal. Y parecemos que esto es sencillo. Muchas veces pensamos en que, bueno, o es que es negro o es blanco, es fácil decidir. Y no es así. Y yo le voy a explicar el por qué no es así. Yo le voy a explicar el trasfondo de todo esto que está aconteciendo en este momento. Entonces, nos podemos quedar, incluso usted puede hacer su tarea, puede investigar, puede meditar en esto. Yo estoy seguro que usted lo va a hacer porque usted es un buen cristiano, un buen creyente que lee su palabra. Y usted puede ver que Salomón pidió discernimiento y el Señor le entregó ¿qué? Sabiduría, un corazón sabio. Entonces, la respuesta a lo que yo estoy pidiendo para saber discernir como cristiano, ¿qué tengo que buscar? La sabiduría. ¿Y cuál es el principio? Dice Proverbios que el principio, y esto no lo sabemos todo, esto lo repetimos mucho, lo repite mi hermano Tito cada vez que tiene la oportunidad en sus pequeños devocionales a las 10. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y yo quiero decirte que en el original el principio no es el inicio. Y esto yo lo enseño constantemente, es que la palabra inicio que aparece allí quiere decir el principal, no el principio. El principal ingrediente que tiene que llevar la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor a Dios. O sea que no puedes desligar. Tú le quitas eso y ya no es sabiduría. Amén. Entonces, yo quiero que usted entienda que lo contrario a discernir es imprudencia, es inocencia, es insensatez. Y yo no sé usted, pero yo me he visto en muchas situaciones bien insensato. Yo no sé si usted, esta palabra le está llegando, pero yo muchas veces me he visto en el espejo y, Rodolfo, ¿en serio tomaste esta decisión? ¿En serio? Muchas veces decimos que nosotros los cristianos pecamos de inocente. Inocente es lo opuesto, según el diccionario, a discernir. Es imprudencia, es inocencia. Porque los inocentes no saben discernir si es bueno o es malo. Una persona inocente, un niño, ¿qué hace? No discierne entre si es bueno o es malo hasta que tú lo enseñas, ¿verdad? Entonces la inocencia es lo contrario a discernir, a tener un discernimiento claro. La insensatez y alguien que no es capaz de ver las consecuencias más allá de sus decisiones. Y déjame decirte que yo muchas veces he tomado decisiones sin pensar en las consecuencias que eso acarrea. En todos los ámbitos de mi vida, laborales, familiares, incluso ministeriales, que me han costado regaños, que me han costado aprendizaje, que me han costado esos llamados de atención que tú dices que te enseñan a ser una persona sensata y a poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Porque eso nos enseña. Nosotros nunca perdemos, siempre aprendemos algo. Siempre aprendemos algo. De la única cosa que tú no sacas ganancia es del pecado. Entonces, fíjate algo. ¿Por qué les digo esto? Porque los mandamientos de Dios, ¿dónde los encontramos?
en la palabra, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Alguien que busque Tito 1:14. Tito 1:14. El que lo tenga puede decir amén. ¿Y por qué les estoy diciendo que los mandamientos de Dios los encontramos en la palabra? ¿Qué dice Tito 1:14? Amén. Amén. Yo lo Léalo, tengo. hermano. Y no hagan caso de las leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Amén. Amén. Es decir, él te está Amén. diciendo ahí, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de quién, de hombres. ¿Ni a mandamientos de qué? De hombres. Y yo quiero preguntarte a ti hoy, para que usted vea lo profundo que es este tema. Si los mandamientos de Dios vienen de la palabra, los mandamientos de hombre, ¿de dónde nacieron? Los mandamientos de hombre, de los cuales habla Isaías 29, capítulo 13. Alguien que lo busque mientras hablamos sobre esto. Isaías capítulo 29, versículo 13. Y disculpe que le cite tanta Biblia, pero es que el tema lo amerita. Y nos ponemos a pensar, ¿sabes? Los mandamientos de Dios están claros en la palabra. Pero entonces, ¿por qué el Señor decía mandamientos de hombre? ¿Por qué el Señor nos instaba a estar atentos a esto? Porque quien tenga Isaías puede decir amén y lo lee. Lo tengo yo. Amén, amén. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. Que les ha sido enseñado. Que les ha sido enseñado. Entonces, el temor que ellos tenían de Dios no era más que mandamientos de hombre. ¿Y qué dijimos nosotros que era el principio de la sabiduría? Ya le está cayendo el cuara, ¿verdad? Temor a Dios. Amén. Amén. Pero entonces Isaías nos dice que en ese momento el temor que ellos tenían de Dios no era más que enseñanzas de hombre, mandamientos de hombre que les habían enseñado, que de su boca, este pueblo me honraba con su boca, pero su corazón estaba lejos de los mandamientos de Dios. Entonces podemos entender que los mandamientos de hombre también tienen su media verdad de la palabra, pero desviaron hacia interpretaciones mías particulares la enseñanza y los mandatos de Dios. ¿Y qué pasa con un pueblo que no conoce? Que falta de entendimiento, perece. Que falta de discernimiento, perece. Por eso es tan importante, por eso yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ustedes en este espacio, les insto a leer su palabra, abrir su palabra, porque esto es la voz de Dios. Esto salió de la boca de Dios. Y miren algo. Vamos a entrar en este tema porque el tiempo va y que 9:24. ¿Qué nivel? Hey, ¿cuál es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos? Ir al cielo, ¿cierto? Ir al cielo con nuestro Señor, a la vida eterna. Correcto. ¿Quiénes aquí están esperando la vida eterna? Pueden levantar la mano, yo los veo. Amén, amén. Esa es nuestra promesa. Ese es el pacto, ese es el nuevo pacto. Que nosotros, en el libro de Apocalipsis dice que va a enjugar nuestras lágrimas. Y no habrá más llanto ni dolor. Estaremos con Él. Estaremos con Él. Y si no va a haber más dolor, entonces no va a haber más pecado. Amén. Pero yo quiero que usted hoy se meta en esta película. Vamos a ver qué es lo que pasa en el cielo, a donde usted y yo vamos a ir. Y es que en el cielo, donde tú y yo queremos ir, nosotros podemos definir que hay seres espirituales, ¿cierto? Están los ángeles. Están los ángeles. Dice
¿Quién puede buscar Colosenses 2, del 20 al 23? Colosenses 2, del 20 al 23. Y otro que me busque Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. El de Colosenses, le puse una nota aquí en mis anotaciones y que meditar. Wow. Así que léalo con propiedad. Colosenses, amén. ¿Quién lo tiene? Colosenses 2:23. Del 20 al 23, hermana. Ok. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas Amén. que todas se destruyen con el uso? Amén. Tales cosas Diga, hermana. Siga, ok. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cultos voluntarios, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Y yo quiero que usted medite en esto. Si le puse meditar es porque yo necesito que usted medite en que tienen apariencia de sabiduría y todo. Tienen apariencia de que eso parece sabio. Y mi hermana, de ella, te bendigo, hermana, puso Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Está hablando de quién? De los ángeles. De los ángeles. Pero ¿qué pasó en el cielo cuando estaban los ángeles junto con el Señor? ¿Quién también es un ser espiritual? ¿Quién también era un ángel? El enemigo, Satanás. El enemigo, Satanás. Amén, amén. Pero vamos a leer la Biblia a ver qué fue lo que pasó. O sea, yo me lo imaginé, yo lo he escuchado, pero otra cosa es leerlo. Alguien que busque Ezequiel capítulo 18, versículo 13 al 17. Ezequiel capítulo 18. Amén. Amén. Léalo, hermana. El Léalo. 13. El Capítulo 13. 18, versículo del 13 al 17. Presta dinero, pero solo con intereses, para hacer ganancia. Este será culpable y no se le permitirá vivir. Tiene que morir por haber hecho todo eso que a mí me desagrada. Ahora No, hermana, bien, perdóname, pues, perdóname. No era ese, no era ese. Perdóname. ya. Sí. Sí, ya. Disculpen Vale. que a veces me pasa. Ya les voy a decir exactamente cuál fue el pasaje. Ezequiel 28. Con razón, yo lo tengo acá, lo tengo subrayado. Ezequiel 28, capítulo del 13 al 28 17. Del 13 al Del 17. 13. Ajá. Ya lo tengo aquí. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. Estabas adorando con piedras preciosas: rubí, crisolito, esmeralda, topacio, onice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Estaban colocadas en tus hermosos tambores y encajes de oro que fueron diseñados para ti el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, caminaba sobre carbones ardientes. Yo te puse como un dios de dioses en el monte sagrado. Desde el día en que fuiste creado, fuiste puro en todos los aspectos hasta que hiciste el mal. Todos tus negocios se llenaron de violencia y pecaste. Así que te hice salir del monte de Dios como algo profano. Y el querubín que te protegía te quitó de entre las estrellas. Tu belleza te hizo llenarte de arrogancia. Tu esplendor corrompió tu sabiduría. Pero por eso te eché ante otros reyes, para dejarte en ridículo. Amén. Yo quiero que usted sepa que en este momento
que Dios creó un ángel lleno de esplendor, una bella creación. Pero dice que se llenó ¿de qué? De iniquidad, de orgullo, que se llenó de maldad. Y en Judas, capítulo 1, verso 6, Isaías 14, 12, para los que toman nota no lo vamos a leer porque si no, no termino, ni siquiera la primera parte. Pero dice que cuando el Señor lo echó a la tierra, lo echó del cielo, Él se trajo a tres cuartas partes de los ángeles, y eran millones de millones, dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, sí. Dice que en el cielo hay millones de ángeles. Entonces que hay una gran parte de esos ángeles que cayeron en rebelión contra Dios. Ahora mi pregunta es, ¿en el cielo los ángeles tienen la posibilidad de rebelarse contra Dios? De tener una decisión de decir, ¿sabes qué? Ya yo no te sirvo a ti. Sí la tienen. Al cielo donde tú y yo vamos a ir. Ellos decidieron escuchar a Satanás, al engañador. Y él no fue echado solo a la tierra. Entonces, si son seres espirituales y Dios es espíritu, porque a algo quiero llegar con esto, a algo quiero llegar con esta historia. Si en el cielo hay seres espirituales, Dios es espíritu, los ángeles son espirituales, y Satanás es un ser que espiritual, o se convirtió en un man con cachos y un trinche, un tenedor. Es un ser espiritual. Los demonios espirituales ya no son ángeles, ¿son qué? Demonios. Entonces el reino espiritual, ¿qué pasó en el reino espiritual? Se dividió. El reino espiritual se dividió. El reino espiritual quedó dividido. Y no es una pelea pareja, porque Dios es Dios. Yo no estoy poniendo en tela de juicio de que no, esta es una pelea entre Dios y Satanás. No. Eso no es así. Satanás le sirve a mi Dios. Pero yo quiero que usted entienda que así como los ángeles, dicen hebreos que son espíritus ¿qué? Ministradores a favor de quién, de los santos. Entonces, los demonios también son ¿qué? Espíritus ¿qué? Ministradores de maldad. Y ahora yo quiero que usted empiece a comprender esta película. Si yo asumo que el reino espiritual está dividido y que Satanás también es un ser espiritual, que los demonios son seres espirituales, que también son espíritus ¿qué? Ministradores, no a favor de los santos, en contra de ellos. Yo debo aprender a discernir entre el bien y el mal. Esa misma sabiduría que pidió Salomón, yo la tengo que pedir hoy para poder discernir, porque ¿dónde quería sentarse Satanás en el cielo? No era en el trono de Dios, en el lugar de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el trono de Dios hoy en la tierra? No es tu corazón, no es tu vida. ¿Dónde se quiere posicionar el enemigo hoy? En el trono que le corresponde a Dios. Wow, de verdad que está. Vamos a seguir porque si no, no termino. Entonces, ya estamos definiendo que los ángeles son seres espirituales, como lo dice la palabra en Hebreos 1. Y nosotros debemos empezar a discernir entre los espíritus ministradores que van en contra de los santos y los espíritus ministradores que van a favor de los santos. ¿Quién me busca? Segunda de Corintios, y esto necesito que alguien lo lea con buen pulmón. Segunda de Corintios del 11, capítulo 11, versículo del 13 al 15. Segunda de Corintios, alguien que me busque también. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y ustedes, de verdad, ustedes saben que a mí me encanta el tema de leer los versículos, pero cuando son muchos, no los puedo leer yo. Amén, hermana, ponga. Segunda de Corintios 11, versículo 13. Del 13
al 15. Ok. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Amén. Antes de que me lean Primera de Juan capítulo 4, verso 1, yo quiero que usted entienda, ¿dónde están los apóstoles? ¿En las discotecas? ¿Dónde están los apóstoles? En los parkings. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los ministros de Cristo? En la iglesia. En la iglesia. Y yo hoy oro al Padre para que nos dé un espíritu, para que nos dé esa revelación, ese discernimiento espiritual, para que nosotros podamos entender que si escuchamos algo en YouTube, que si escuchamos algo en Spotify, que si escuchamos algo que nos haga ruido, Él prenda las alarmas. Y que eso no es un espíritu ministrador a favor de los santos. No, Rodolfo, pero en las iglesias no hay gente, en la iglesia no se ve gente poseída, endemoniada. Claro que no. Si es la iglesia, ¿cómo va a haber demonios ahí? Apóstoles, dice la palabra, ministros de Cristo. Que yo tengo que aprender a discernir. Que yo tengo que aprender a discernir y lo vamos a aprender. Hoy usted va a aprender, disculpen, hay algo en el ojo. Hoy usted va a aprender a cómo no discernir. O sea, yo le voy a dejar porque la semana que viene vamos a aprender a discernir. Amén. Porque lo tengo que dejar con la expectativa, porque si no, no se me conectan la semana que viene. Hoy vamos a aprender a cómo no discernir. ¿Cuáles son los errores comunes que nosotros hacemos al discernir? Y Primera de Juan capítulo 4, verso 1, ¿qué dice? Amén, yo lo tengo. Léalo, hermano. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretendan estar inspirados por el Espíritu. No pongan a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el Espíritu. Hermana, se te escucha entrecortado. Voy de nuevo. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretendan estar inspirados por el Espíritu. No, sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Amén. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora mi pregunta es, ¿a quién le hablan los profetas? Al pueblo de Dios. ¿Tú crees que un borracho saliendo de una discoteca se le va a parar a alguien a decirle que es profeta? No le va a prestar atención, no le va a dar importancia a esa palabra. Los que le van a darle importancia a la palabra de un profeta son los escogidos de Dios, los hijos de Dios. Entonces nosotros, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? Debemos probar ¿qué? Los espíritus, porque ya hoy en este espacio estamos comprendiendo que el reino espiritual está ¿qué? Dividido. Y que así como los ángeles son espíritus ministradores a favor de los santos, los demonios también son espíritus ministradores porque son seres espirituales. Y la palabra nos enseña en Mateo 24 que nos dice 3 y 4 veces, si no me equivoco, no se deje engañar, que no los engañen. Y yo no sé si usted entiende esto, pero los últimos tiempos, y yo enseñé esto hace un par de semanas, quizás hace casi un mes, enseñé de esto de los últimos tiempos. ¿Cuándo son los últimos tiempos? Hoy son los últimos tiempos. Mañana son los últimos tiempos. Y yo quiero que usted pueda entender que lo que comienza en el corazón de Satanás o de Lucifer en ese entonces era
queriendo tener algo que no le correspondía. Y muchas veces nosotros estamos en esa posición ministrados por esos mismos espíritus, pretendiendo algo que no nos corresponde, pretendiendo algo, no es que yo quiero ser pastor, no es que yo quiero ser esto, no, que es que yo quiero ser lo otro, buscando nombre. Dios no nos llamó a eso. Dios a todos nos dio el ministerio más importante de la historia de la Biblia, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Y por qué es el más importante? Porque Él dio lo más preciado para que ese ministerio se llevara a cabo, para que usted y yo fuéramos testigos de esto. Y lo mismo que motivó a Satanás a quererse trepar en el trono de Dios. Muchas veces en la iglesia vemos gente con ese mismo espíritu tratando de tener algo que no le corresponde. ¿O es que acaso ayudar en la iglesia con las ofrendas, colocar los sobres, limpiar los baños, ayudar en hospitalidad o cualquier otro ministerio que el Señor tenga, no es importante? Sí lo es, porque sin ese ministerio la iglesia está incompleta. Porque si tú faltas, el cuerpo está incompleto. Pero es que hoy queremos ponerle target a las cosas que son de Dios. Y no puede ser así, hermano. Ahora estamos por moda, no, es que ahora está de moda ser profeta, ahora está de moda ser apóstol. Antes eran los evangelistas, ahora es el modo profético. Ahora hay escuelas de profetas, ahora te enseñan a ser profeta. Y yo creo en los 5 ministerios. Creo fielmente en los 5 ministerios. Apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, profetas. Pero hay un trecho muy largo entre una cosa y otra. Ahora yo quiero que usted vuelva esto una enseñanza educativa, de que usted esto lo apunte. ¿Cómo no debo discernir? ¿Cuáles son los ejemplos que yo no puedo hacer? Y me quedan 15 minutos, bueno, 18 minutos, así que voy a ir a balazos, como dicen aquí. ¿Quién busca Juan 7, el Evangelio de Juan, capítulo 7, del 13 al 16? Que fluya Espíritu Santo. Juan, capítulo 7, del 13 al 16. Yo lo tengo por acá igual, pero si alguien lo tiene, a mí me gusta que ustedes participen. Amén. Alguien que no haya hablado, por favor. Amén. Amén. Me repitas del 7, ¿no? Correcto. Juan 7, del 13. El 13, ajá. Ok, Ajá. dice. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Sigo. Amén, amén. Déjalo hasta ahí, hermana. Ok. Y yo quiero que usted entienda que usted no puede discernir basado en el conocimiento, el título obtenido, si es teólogo, si es graduado en el seminario teológico de Checoslovaquia, porque el conocimiento que Dios estaba dando acá para los escribas fariseos era algo nuevo, era algo nunca antes visto, porque era algo que era revelación de Dios. Amén. Entonces usted no puede discernir algo en base a su conocimiento o en base al conocimiento de alguien, porque eso es perecedero. La sabiduría que viene de lo alto es lo que nosotros debemos discernir. Entonces el primer ejemplo es: no podemos discernir en base al conocimiento o el título educativo de quien te está hablando, porque puede ser muy teólogo y puede ser muy doctor en teología con maestría
en ciencias ocultas de la Biblia, pero si no viene de Dios, usted debe aprender a discernir. Amén. Vamos con Mateo 23, 27, 28. Mateo 23, versículo 27 y 28. Este me encanta. De verdad que aquel es uno de mis capítulos preferidos, Mateo 23. Que lo tenga puede decir amén. Yo lo tengo. Amén. Léalo, hermano. Versículo 27. Ajá. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Amén. ¿Sigo? Amén. Déjalo hasta ahí, hermana. Yo quiero que usted entienda que nosotros no podemos discernir algo en base a la apariencia. Ahí esta generación le dijera a Jesús y que, ay Jesús, pero ¿por qué juzgas? Que un cristiano no debe juzgar, por favor. ¿Cómo juzgas a los fariseos? Solo Dios puede juzgar, ¿verdad? Entonces, volvemos al dilema, volvemos a la esencia de que nosotros pretendemos discernir en base a lo que vemos o al título académico, porque muchas veces nos pasa, es que nos presentan al teólogo fulano de tal y vienen sacados con un botoncito aquí que dice licenciado en misterios teológicos de la Biblia, y tú dices, wow, este man tiene las llaves del rey. Pedro se las entregó a él en lo espiritual. Y no es así, porque Jesús en esto nos estaba dando una enseñanza de que nosotros por la vista no podemos discernir si algo viene de Dios o no. Porque lo que se ve perece, es pasajero. Y nosotros entendimos hoy en este espacio que es el reino espiritual quien ministra. Ángeles ministradores a favor de los santos o espíritus ministradores en contra de los santos, que hoy podemos llamar demonios, huestes espirituales de maldad, ¿sí? Entonces, punto número 1, no debemos discernir en base al conocimiento o el grado de educación que tenemos. Punto número 2, en base a la apariencia. Y el punto número 3 está en Mateo 8:21. Mateo 8:21, esto lo quiero leer yo. Mateo 8:21 dice: otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Verso 22. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Este pasaje fue hablado y se enseña de muchas maneras, pero Dios me regaló esta revelación y yo se las comparto, porque yo no debo discernir basado en mis emociones, basado en lo que yo siento, porque es que la palabra me enseña que engañoso y perverso es el corazón más que cualquier cosa. Y yo quiero que usted entienda que ni el título, ni el conocimiento, ni la apariencia, si vengan sacado, ni mucho menos tus emociones, que yo sentí como que el hombre venía de parte de Dios. Volvemos a Juan, a primera de Juan capítulo 4 verso 1, probad los espíritus. Probad los espíritus. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. No se preocupe. Pero el punto número 3, no. Y en esta parte de la película vemos a un Jesús diciendo: papá se murió, porque el hombre no lo deja enterrar. ¿A quién le estaba hablando? Dice que a uno de ¿qué? De sus discípulos, dice acá. Dice, otro discípulo le pidió. Otro discípulo le pidió. O sea que ya lo venía siguiendo. Pero llegamos a una encrucijada que muchas veces nosotros llegamos, y es esa encrucijada donde debemos decidir negarnos a nosotros mismos. Eso fue lo que le pidió Jesús a ese muchacho.
a ese joven o a ese hombre: niégate a ti mismo, sígueme, toma tu cruz, deja que los muertos se ocupen de los muertos. Y en ese momento me imagino que él no pensaba, ¿cómo que los muertos? ¿Cómo que deja que los muertos entierren? Porque él estaba hablando un lenguaje figurativo. ¿Eran los muertos que iban a enterrarse muertos? No, eran los muertos espirituales. Y hoy usted y yo lo podemos comprender, pero era difícil de comprender en esa época. Póngase en los zapatos de ese hombre. Que venga un man a decirme que no, que deja que los muertos entierren. Si el dicho está loco, ¿qué muerto? Si es mi familia la que veía enterrar a mi papá. Era difícil de creer. Pero es la revelación, es la palabra la que trae la luz que hoy usted y yo podemos conocer y que debemos valorar. Que hoy podemos comprender que Jesús se refería a los muertos espirituales por el pecado. Entonces no debemos basarnos en base a nuestras apariencias, en base a nuestras emociones y en base a nuestro conocimiento. ¿Por qué emociones? Porque las emociones en esta escena estaban a flor de piel y el discípulo debía decidir no según sus emociones, porque las emociones decían: ve y entierra a tu papá. Amén. Entonces, el último punto para ir cerrando: Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículo 5. Hechos capítulo 24, versículo 5. Yo también creo que lo tengo acá. Amén. Yo se lo voy a leer. Dice: hemos descubierto que este hombre es una plaga, hablando de Pablo, que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta, ¿de quién? De los nazarenos. Así le llamaron a la enseñanza de mi Señor. Y yo quiero que tú entiendas hoy que no puedes discernir algo por lo que te digan los demás. Tú debes ir a la fuente. Mire, el sacrificio de Jesús, Dios mío, el sacrificio de Jesús rasgó el velo y usted tiene libre acceso. Libre acceso. Dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si Jesús en ese momento pagó el precio para que usted y yo pudiéramos ir a la fuente, para poder ir a la fuente de la sabiduría, para ir a la fuente que nos iba a dar ese discernimiento espiritual, para ir a la fuente, entonces ¿por qué hoy nos cuesta tanto? Y la verdad de esto es que no estamos yendo a la fuente. ¿Por qué hay tantos engañados? Es porque no están leyendo su Biblia, es porque no oran, es porque no hay comunión con Dios. Y ese evangelio es un evangelio falso. Ese evangelio no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es el evangelio donde tú te apasionas por pasar tiempo con Él. Porque Él anhela que usted y yo pasemos tiempo con Él. No disciernas las cosas por la apariencia, por favor, ni por tus emociones, ni por los títulos educativos, ni por lo que los demás digan, porque en ese momento decían que Pablo era el líder de una secta. Esa secta que hoy nos dio a ti y a mí vida eterna. En ese momento, si tú te dejabas llevar, tú discernías esa palabra que venía de Pablo en base a lo que te decía otra persona, tú ponías ese discernimiento en eso que te decía, te perdías. Y yo cierro con estas dos preguntas. Hoy soy un creyente maduro. Dice en el capítulo, Hebreos capítulo 5, que leímos al principio,
que la madurez es cuando hemos ejercitado los dones. Dice, lo voy a leer textualmente, verso 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han que ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Cómo lo ejercito? ¿Cómo lo conozco? Leyendo, teniendo el conocimiento verdadero de la palabra. Hoy puedo discernir, hoy estoy ejercitando mis dones. Padre, yo te doy gracias por este pueblo, Señor.